En la Biblia siempre encontraremos palabras, o mejor dicho, de las palabras más frecuentes que encontramos en las Escrituras, normalmente siempre encontramos nombres de personas y nos encontramos siempre junto al nombre de las personas, de una forma muy reiterativa, siempre sus lugares de procedencia o sus regiones. A veces cuando hacemos una lectura bíblica, a veces eso nos crea un conflicto porque los nombres a veces son complejos, ¿verdad? Entonces llegas a ciudades como Samotracia, Neápolis, Troas, son a veces complicados. Y a veces dices, ¿y para qué nos dicen estas regiones, verdad? ¿Es necesario esta información o es una información gratuita? Entendemos que evidentemente tiene que haber y tiene que tener una cierta importancia. Tiene importancia el que encontremos, por ejemplo, hoy en el relato que hemos tomado, que encontremos a Lidia y encontremos a su región, ahí en la región de Filipo. ¿Por qué? Porque luego un poquito más adelante vemos cómo por causa de esta obligación que obligó Lidia a quedarse a Pablo y a los discípulos que iban con él, de ahí se originó la primera iglesia de Filipo. Es decir, la carta a los filipenses. Es decir, tiene su importancia. Y aquí vemos el ministerio de un hombre, veremos el ministerio de los evangelistas, pero también vemos el movimiento de la iglesia regional. Hoy los sentimientos son encontrados, ¿verdad? Por un lado, decíamos al principio, ¿verdad? La pérdida siempre nos crea un cierto encogimiento del corazón. Por otro lado, veníamos y mi corazón estaba henchido de gozo de ver cómo ya podemos estar levantando la iglesia regional en Torrejón de Velasco. Entonces vemos la importancia que tiene lo que es el movimiento de evangelismo juntamente con el movimiento de la iglesia regional. Por eso es tan importante hombres y regiones. Las personas implicadas en el primer siglo aparecen aquí siempre relacionadas con las personas y su campo. Por eso es tan importante y estamos orando para que Dios siga levantando a las personas, que Dios siga levantando los obreros, porque en cada región donde un obrero está, es donde nosotros tenemos que encontrar nuestra respuesta. Entonces, yo estoy contento y es una bendición para los que vivimos y los que vivís en Torrejón de Velasco. ¿Por qué? Porque de alguna manera se está cumpliendo esta palabra. Es decir, en el lugar donde se está residiendo, donde estamos viviendo, pues Dios está levantando un testimonio, Dios está levantando una respuesta para que la palabra de Dios se pueda estar haciendo. Si hacemos esto y si realmente podemos llegar a entender esto y nos podemos estar levantando, no solamente y en obreros, lástima que no podéis venir más, pero en obreros nos están dando una palabra, entiendo que es necesaria, instructiva. No solamente tenemos que levantar en la calle La Paloma, sino que tenemos que ver nuestra vista, nuestros ojos, tienen que levantarse por encima de nuestro radio de acción, que puede ser la calle La Paloma y sus adyacentes, sino que tenemos que ir mucho más allá. Tenemos que levantar obreros en todos los campos y en todas las regiones de Parla. Ya no solamente de Parla, sino también en los pueblos limítrofes con Parla. Tenemos que estar levantando a estos hombres y recibiendo respuestas si queremos que las cosas nos vayan bien, porque este es el plan y esta es la voluntad de Dios. Y es por eso que en base a esta voluntad y a este plan de Dios, es que Dios nos bendice y nos bendice grandemente. Entonces, la pregunta del mensaje de hoy es, ¿qué pasará en el futuro de estas personas? ¿Qué pasa en el futuro de estos hombres y de estas mujeres? Y la respuesta es que estos hombres y estas mujeres que entendiendo esta palabra unida de evangelismo, esta persona, este campo está unido y son conectados, es cuando Dios nos permite conquistar el mundo, empezando a conquistar nuestra propia región. Pero estas personas que encontramos en la Biblia como Lidia, como Jasón, como Priscila, como Dorcas, podríamos decir tantos nombres, ¿verdad? Y unidos a tantas regiones, y que a través de estos hombres, unos más relevantes, otros posiblemente menos relevantes, hombres que quizás a lo mejor eran muy notorios porque dejaron escrito muchas cosas, como Pablo, y otros quizás no tan notorios, pero también dejaron su impronta en la región donde estuvieron. Fueron aquellos que Dios utilizó para que este evangelio llegara hasta el último de la tierra. Son los hombres y mujeres que Dios utilizó para que esa palabra nos llegara a nuestro día de hoy, y hoy pudiéramos estar haciendo culto como estamos haciendo, porque hubo hombres y mujeres que en su campo y en su región se pudieron levantar conquistando cada uno de ellos. Y esto es lo primero que tenemos que entender, lo que hoy Dios nos ha bendecido con estar en este lugar, porque aquellos que comprenden y entienden estas cosas
Son aquellos que son los que van a hacer posible las misiones mundiales. Son aquellos que, empezando por ver el campo y su región, son aquellos que van a poder llegar más allá incluso de nuestras propias fronteras. Por eso es tan importante los que estáis hoy aquí sentados, aquellos que estáis en este lugar y estáis colaborando con la obra de la iglesia regional. Cuando vayáis a cualquier sitio donde os dispongáis a ir, podréis disfrutar de la mayor respuesta allá donde estéis. No importa luego cuando termine este culto y salgamos de la iglesia y cada uno se irá a su campo y cada uno irá a su región, y en ese campo y en esa región podréis disfrutar de las mayores de las respuestas que Dios tiene para vosotros. No entender este misterio, no entender esta obra de la evangelización, es no saber cómo tener éxito en la vida. Es ver cómo nuestras vidas se dirigen hacia el fracaso sin tener una respuesta clara. Donde perderemos las fuerzas y perderemos las respuestas. Y donde estaremos clamando por respuestas que no llegarán porque estamos no entendiendo la obra que Dios quiere para nuestras vidas. Por eso, si somos capaces de recibir respuestas, no solamente en la iglesia, sino que si somos capaces de recibir respuestas en nuestros campos, allá donde tú te encuentres, no importa, entonces puedes hacer cualquier cosa. Todo será posible para ti, porque Dios tiene cosas guardadas para cada uno de sus hijos. ¿Cuáles son esas cosas que, en primer lugar, debemos de saber y que tenemos que conocer? Tengo que conocer el gran método que Dios me ha dado. ¿Qué es lo que tengo que saber? ¿Qué método Dios me ha dado? ¿Qué metodología Dios ha puesto delante de nosotros? ¿Cómo es que nosotros vamos a poder levantar las iglesias regionales? ¿Cómo es que se van a poder levantar los obreros a partir de ahora? ¿Cómo es posible esto? Pues simplemente es el método que Jesús nos dio. Jesús, este método se lo dio a sus discípulos desde el primer mensaje que Él dio. Desde el primer mensaje Él estuvo dándole. Durante su largo ministerio de 3 años, Él estuvo compartiendo esta cosa tan importante. E incluso después de resucitar, se lo enseñó a sus discípulos y les dio una palabra. Mateo 28, 18 al 20. Se repite lo que dijo desde el principio. Yo estaré con vosotros. No hay una metodología mejor. No hay un sistema mejor que ese. No importa tu metodología, no importa tus artes o tengas tus puntos fuertes. No hay ninguna mayor metodología que la palabra Emmanuel, el Dios que está con nosotros. ¿Cómo es posible que nosotros, siendo débiles como somos, o un obrero puede pensar, yo con lo pequeño, insignificante, y con el desconocimiento general que tengo, puedo ser útil en las manos de Dios? ¿Cómo yo puedo levantar una iglesia regional? ¿Cómo yo puedo ser útil en esa obra nueva que Dios está levantando? Sencillo, porque yo estaré con vosotros. Yo estaré hasta el final de los tiempos, no es solamente los domingos. No es solamente cuando tengas un problema y te pongas a orar intensivamente que notamos más la presencia de Dios. Y quizás por eso hemos llegado a pensar que Dios está con nosotros en unos momentos sí, y en otros momentos quizás no tanto. Quizás nuestra propia intensidad en nuestra oración nos hace pensar esa realidad. Pero es nuestra realidad, no es la realidad de Dios. La realidad de Dios es que aún tú lo sientas o no lo sientas, Él está contigo siempre con la misma intensidad. Él siempre está contigo hasta lo último de la tierra. Y si nos fijamos en el primer versículo del versículo 18, donde nos dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, ve, porque la autoridad la tenemos. Toda la autoridad del cielo y de la tierra. Hermanos, si este método, si este sistema no es el adecuado para ti, hermano, lo siento, lo lamento mucho, porque vas a sufrir en la vida. Vas a sufrir si no entiendes que este es el método. Que si tú lo experimentas, tú tendrás victoria en la vida, pero si no llegas a esta conclusión, porque te parece que a lo mejor no es tan real, o porque a lo mejor te parezca que no es lo suficiente, o porque a lo mejor te parezca que tú tienes que añadir algo, o porque parezca que si Dios me ha dado talentos tengo que ponerlo, y también mi talento entra dentro de esta metodología. Si lo crees así, nunca tendrás éxito, porque esa metodología que tú estás introduciendo, ese método que tú pones, será precisamente el lugar y el método y la ranura por donde el diablo entrará para frenar ese ministerio. No le dejes ninguna rendija, no le dejes ninguna cuerda abierta o ninguna puerta abierta al diablo para que a través de nuestros buenos propósitos, para que a través de nuestras buenas intenciones, el diablo pueda entrar a molestarnos,
a ponernos la zancadilla o a empujarnos. Dios está conmigo, no necesito nada más. Es la palabra y la bendición de Emmanuel. No necesitamos ninguna otra bendición. Si esta es la respuesta que el Señor ha prometido, entonces es seguro, 100% seguro, que recibirá respuestas también. No te preocupes por ninguna otra cosa. Es lo que el Señor nos viene a decir a continuación. No tengas ninguna preocupación. Sal de toda preocupación. ¿Por qué? Porque Él nos dio el mayor título de oración que pudiéramos tener. Hay un título de oración por encima de todos y por el cual no deberíamos de preocuparnos, por el cual no deberíamos de angustiarnos. ¿Por qué? Juan 14, Jesús nos da esta palabra. No dejéis que vuestro corazón se preocupe, sino que Dios nos ha dado la promesa de la llenura del Espíritu Santo. Juan 14 nos dice que Él cuando marche, y es bueno que Él se marche, porque es entonces cuando vendría el Consolador. Tenemos este plan y este título de oración, en el cual tenemos que orar, Señor, que seamos llenos de este Espíritu Santo. Señor, que al final Jesús nos prometió y nos da el tema de oración, que se encuentra en Hechos 1:8. Nos da este título de oración, que seamos testigos. Nos dice esperar en Jerusalén. ¿A qué cosa tenemos que esperar? A que se cumpla la promesa que el Padre nos dejó. Podemos pensar, ¿se nos puede pasar por la cabeza que mentiría Jesús en esto? Podemos pensar que se le ocurrió gastar una broma pesada a sus discípulos, pasar a Jerusalén y esperar allí. Ya verás qué cosa más divertida. ¿Penséis que era una broma? ¿Penséis que era una cosa que la dijo porque sí, porque no tenía otra cosa? Jesús dio una palabra y la dio muy en serio. No era una broma, no estaba bromeando. No estaba engañando a sus discípulos. Les dice esperar la plenitud del Espíritu Santo. Porque cuando venga sobre vosotros, recibiréis el poder. Y cuando ese poder venga a vosotros, podréis ser testigos en cada uno de vuestros campos. No era una broma. Es algo serio que Dios nos está dando. No os preocupéis. Pero el Señor nos está diciendo que vayamos hasta el último de la tierra. No os preocupéis. Pero Señor, tú sabes que no tenemos economía. No os preocupéis. Pero Señor, tú sabes que hay mucha oposición y que va a haber persecución. No os preocupéis. ¿Cuántas veces es necesario que Jesús nos esté diciendo no os preocupéis? ¿Cuántas cosas más vamos a ponerle como pegas o vamos a poner a Jesús como excusas para que tengamos que estar escuchando una y otra vez? No os preocupéis. Os he dado un título de oración. ¿Para qué? Para que no os preocupéis. ¿Para qué os doy este título de oración? Para que no nos pongáis más pegas. Para que no pongamos más excusas. Para que no peroreemos. Es un término que aprendí hace muchos años. Perorear. ¿Sabes lo que significa perorear? Es un término que me lo puedo acuñar yo. Nadie lo ha escuchado hasta ahora. No viene y no lo busques en la Real Diccionario de la Academia Española. Perorear. ¿Sabes lo que significa? No me pongáis más peros. Sí, pero. No me perorees. Sí, pero no tenemos economía. Sí, pero es que soy joven. Sí, pero es que soy mayor. Sí, pero es que nos vamos a casar. Sí, pero. De vez en cuando tengo que dejar una lagrimita caer, ¿verdad? ¿Qué significa perorear? Poner excusas, poner los peros que siempre ponemos. Dios nos ha dado esa plenitud del Espíritu Santo. No pongamos excusas. Las obras de Hechos capítulo 2 del 1 al 3 ocurrieron cuando los creyentes cumplieron con esta promesa y oraron con esta palabra. Empezaron a haber grandes respuestas. Oro en el nombre de Jesucristo para que hoy disfrutéis estas respuestas. Espero que no lo recibáis mañana, que lo recibáis hoy. No esperes a mañana, que recibáis la obra de la plenitud del Espíritu Santo hoy. Que nadie me diga pero. Hoy recibir la plenitud del Espíritu Santo, no mañana. Todo lo que tenemos que hacer es recibir la fuerza que Dios nos da a través de este título de oración. No necesitamos nada más. El Señor nos habló de la mayor respuesta que un hombre puede recibir jamás. Y lo explicó pausada y directamente Jesús a sus discípulos. Y si vemos Hechos capítulo 1, versículo 3, Jesús habló
durante 40 días acerca del reino de los cielos, porque esta era la mayor respuesta. No hay otra respuesta nada más que esta. Esta es la mayor de todas. El que mejor lo entendió fue Pablo. Fue el discípulo que mejor lo entendió. Por eso si miras en Hechos capítulo 19, versículo 8, te vas a encontrar a Pablo que entró en la sinagoga y explicó esto del reino. Lo que a Jesús le costó 40 días, Pablo tuvo que invertir 3 meses. Durante 3 meses estuvo hablando acerca del reino de Dios. El reino de Dios que viene sobre nosotros es importante. ¿Por qué? Porque cuando surgen las obras del Espíritu Santo, cuando el reino de los cielos se establece, es cuando vienen. Por eso es tan importante que surjan esas obras del Espíritu Santo. Por eso Jesús dice, ¿cómo podéis salvar a vuestras familias si el reino de Dios no viene sobre ellos? ¿Cómo queremos salvar a la gente de nuestras empresas, de nuestros compañeros de trabajo, si el reino de los cielos no se establece? ¿Cómo vamos a salvar a nuestros familiares, seres queridos, si el reino de los cielos no se establece? Jesús lo explica un poquito más adelante. ¿Cómo puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarte sus posesiones si antes no atas al hombre fuerte? Mientras que esté un hombre fuerte en un lugar, en una casa, en un trabajo, en una empresa, en un barrio, en una región, ¿cómo vamos a poder hacer? Tenemos que atar al hombre fuerte. ¿Cómo? Estableciendo el reino de los cielos. Es que las obras del Espíritu Santo empiezan a surgir de una forma natural. Allá donde vayáis, establecer el reino de los cielos. Sé que a veces lo sabéis, pero a veces se nos olvida. Establecer el reino de los cielos en vuestra casa. Antes de orar por la familia, establecer el reino de los cielos. Antes de orar por los compañeros de trabajo, orar por establecer el reino de los cielos. Cuando vayáis a algún campo a hacer cualquier cosa, vais al mercado, establecer el reino de los cielos antes de orar por el pescadero, el panadero o quien sea. Ata el poder del hombre fuerte y establece el reino de Dios. Después ve. No lo hagamos al revés. Porque luego llegamos y hay qué vida, qué dura es la vida cristiana. Esta semana me encontré con un joven que le dimos el mensaje y era de una iglesia de Filadelfia. Y me decía, ay, es que, pastor, qué dura es la vida espiritual. Digo, claro, es que la quieres hacer con tus fuerzas. Y no es que si la quieres hacer con tus fuerzas. Yo le dije, hermano, no es que la vida espiritual sea dura. Es que es imposible de hacer. Cuando queremos hacerlo con nuestros talentos, con nuestra fortaleza, lo queremos hacer con nuestros puntos fuertes, es que no es que sea difícil, es que va a ser imposible. No lo hagas con tus fuerzas. Establece el reino de Dios. Sé lleno del Espíritu Santo y Él te levantará como testigo de Cristo, porque Dios está contigo. Son las 3 palabras que Dios estaba dando en aquel tiempo y en aquel momento y que nosotros hoy tenemos que recuperar. Tenemos que establecer este sistema. Tenemos que levantar estos hombres, estos obreros, para que se levanten las iglesias regionales. Pero necesitamos hombres y mujeres que tengan estas 3 cosas que hemos visto. Entonces tú serás levantado como un faro. Tan importante es esto. Levantarnos como un faro. Tú sabes, un ejemplo, cuando hay grandes cantidades de roca debajo del agua, si un barco de gran calado, y ha pasado muchas veces en la historia, un barco pasara por encima de esas rocas, lo más probable es que esas rocas golpeando el casco del barco lo resquebrajaran y lo rompiera, y ese barco se hundiría, ¿verdad? Si ese barco se hunde, ¿qué pasará con los tripulantes? ¿Qué pasará con el pasaje? Los pasajeros, que se morirán ahogados. Pero ¿y si este barco, además de llevar ese número de personas, y si llevara, como pasó con el Prestige, en Galicia, que estuviese lleno de petróleo? ¿Qué pasaría? El petróleo se derramaría, el petróleo se extendería, las aguas llevarían ese petróleo por encima del agua hacia todos los lugares. ¿Qué pasaría si esto ocurriera? Que no solamente las personas morirían, sino que también toda esa región, toda esa área, también sería destruida por completo. Esta es la razón por la cual se construyen los faros, ¿verdad? Por eso
¿Quién no conoce un faro? ¿Quién no ha visitado un faro? ¿Quién, bueno, no sé, subirse a un faro, ya no sé si todos lo han hecho, yo no recuerdo si lo hice, creo que yo no lo he hecho, por ejemplo. Pero ¿quién no ha visitado un faro, lo ha visto? ¡Ah, qué bonito un faro! ¿Verdad? Te vas a Finisterre, qué faro chiquitito, pero alumbrando y la cantidad de vidas que ha salvado. Tan importante es construir esos faros. ¿Para qué se construyen faros? Para salvar continuamente a la gente. Pero ya no solamente salvar a la gente, es cambiar la región. Si miras la palabra de Dios, la Biblia, esta es la forma en que está escrita, de ver cómo Dios levanta hombres y mujeres en campos y en regiones como faros para salvar no solamente a las personas, sino para salvar toda una región. Si estamos orando y estamos entendiendo que Dios está levantando una obra nueva en Torrejón de Velasco y levantando ese local, es porque Dios no solamente quiere salvar personas, sino quiere salvar todo el campo. Quiere salvar toda la región. Entonces, si estamos entendiendo esto, estamos entendiendo que si Dios quiere levantar un faro en un lugar, en una región, yo quiero entender, y tengo que entenderlo, que Dios quiere salvar toda la región. Quiere salvar personas, pero quiere salvar el pueblo y quiere salvar toda la región. Por eso, Señor, gracias por este plan. Y por eso es que estamos orando. Y en la última reunión de diáconos, antes de hablar de, y no sé si fue la misma reunión o la anterior, pensé cuando vengamos de Ecuador en septiembre, Dios mediante, para el mes de octubre ya estaremos aquí. Tenemos que levantar y hablar de una manera especial para los obreros, líderes y posiblemente futuros ancianos en la congregación. Porque estamos entendiendo que tenemos que levantar estos faros en todos los campos y en todas las regiones. ¿Por qué es tan importante? Y estoy dando énfasis los mensajes de obreros. Y hoy estaba dando un mensaje de obreros también muy importante. Porque no es solamente levantar un líder sobre la iglesia para hacer cosas en la congregación. Queremos levantar hombres y mujeres. La palabra, he empleado la palabra líder. Si la ha empleado la borráis, pues no sé por qué se me ha olvidado la mente. Si la he dicho, la borráis. La palabra obrero. ¿Por qué? Porque los obreros son los que tienen que hacer la obra del pastorado en los campos de las regiones que Dios está levantando. Y Dios tiene que levantar estos obreros, tiene que levantar estos pastores en estos campos y en estas regiones. Por eso estamos orando, porque entendemos que es la hora de levantar los obreros. Es el horario de los obreros. Es el horario de las regiones. Es el horario que Dios está estableciendo en las diferentes regiones. Por eso es importante. Si hay una región pero no hay un obrero, se convierte en un campo de desastre también. Porque si un campo, pero no hay nadie que lo siembre, no hay nadie que lo recoja, ¿qué le pasará a ese campo? Se perderá la cosecha. ¿Sí o qué? Se perderá. Pero si Dios levanta un obrero, ese campo se avivará. Amén. Estamos en este horario. Por eso tenemos que levantar para hacer la obra de la evangelización juntamente con el ministerio de la iglesia regional. Y ambos tenemos que levantar el movimiento de los remanentes, porque esa es la continuación. De nada serviría si levantáramos los movimientos de obreros, si levantamos los movimientos en las iglesias regionales y luego no levantamos los remanentes. ¿De qué serviría? Por eso es tan importante remanentes. Remanentes, aunque a veces no os sintáis así, pero sois los más importantes de la iglesia. Tenéis que asumir esta realidad, tenéis que asumir esta verdad, desde ya mismo. Esos remanentes que están ahora dormiditos, o no, que son esos bebés que están en los carritos, digo dormiditos porque hay alguno que está por ahí danzando, pero esos remanentes chiquititos en los carritos, los que están a punto de nacer, los que están viniendo, son los protagonistas para la continuación. Hermanos, tenemos que levantar el modelo, pero tenemos que levantar un modelo espiritual para ellos. Dios se encargará también luego de la vasija, donde Dios pondrá y añadirá. Pero tenemos que levantar nosotros el modelo. Y el modelo somos nosotros. Hombres que entienden la bendición de Emmanuel. Mujeres que están entendiendo esa realidad del Dios con nosotros. Hombres y mujeres que están entendiendo ese gran título de oración solo con la plenitud del Espíritu Santo. Nada más que con el poder del Espíritu Santo. Y vuelvo a repetir, nada más, solo con el poder del Espíritu Santo. No empleéis ninguna otra metodología. Luego establecer el reino de los cielos. Hombres y mujeres con esta metodología. Lo demás, hermano,
hay muchas iglesias, ¿verdad? Pero nosotros no. Tenemos que tener el modelo correcto. Porque cuando te des cuenta de esto, te vas a dar cuenta que vas a recibir respuestas, aunque no ores. Sé que esto puede parecer poco reverente, pero yo te digo que aun no orando, si tú eres lleno del poder del Espíritu Santo, si tú estás con el Emmanuel y estableces el reino de los cielos, aunque no ores, sí o sí Dios te va a bendecir. Sí o sí Dios te va a responder. Aunque no lo pidas, aunque no ores, es así. ¿Por qué? Lo he dicho ya más de una vez. La verdadera oración es recibir respuestas sin ni siquiera orar. Esa es la verdadera respuesta. Esa es la verdadera oración, que sin orar recibe respuestas. No digo que no oréis. Hay alguno que se ha frotado las manos como diciendo, ¿verdad? Estoy diciendo, y lo voy a repetir con otras palabras, si disfrutas de esta bendición, si disfrutas del reino de los cielos, si tú disfrutas del Emmanuel, si disfrutas de la llenura del Espíritu Santo, el reino de Dios vendrá donde tú estés y las obras saldrán solas. Eso es lo que estoy diciendo. Amén. Pero ora para ser lleno del Espíritu Santo. Ora para que el reino de los cielos se establezca en tu campo. Disfruta de esta bendición. Disfruta de esta bendición donde quiera que vayas. Estés donde estés, disfruta de esta bendición. Y verás las señales que irán, precederán a esta corriente de la palabra. A este flujo de la palabra. Siempre encontrarás señales. Siempre verás estas señales. Las encontramos en el libro de los Hechos. Si tú lees el libro de los Hechos, con que te fijes un poquito, verás las señales que hay de estos hombres y mujeres, cómo Dios está dando respuestas increíbles, tremendas, sin hacer nada. Hechos 8, si queréis tomar algunos ejemplos, 8:26, tenemos a Felipe. ¿Y qué es lo que dice en este texto? Dice que el ángel del Señor le dijo a Felipe, no tienes que molestarte, ya el ángel de Dios te mostrará. Él no estaba orando y él recibió esta palabra. Esa es la señal que ocurre. Son estas las palabras. Si entras en estas bendiciones, estas grandes obras se levantarán. El mismo ángel que vino a Felipe es el ángel que vendrá a vosotros como ancianos para daros la dirección y la guía. Ancianos, no os preocupéis, obreros. El ángel de Dios vendrá a vosotros para decir qué es donde tienes que ir. El versículo 29 de este mismo Hechos 8, el Espíritu dijo a Felipe, esta es la señal que ocurre, por lo tanto hay razones para que no nos desalentemos, para que no nos hagamos arrogantes. No caigas en este problema, no te desalientes, el Espíritu de Dios está ahí, pero tampoco seas un arrogante, tampoco se te suba a la cabeza, solo espera y verás el camino, que caminando por ese camino que Dios te mostrará, las obras surgirán. Espera y verás las obras que se levantarán sobre las familias de esta iglesia de Aposento Alto. Simplemente tenemos que verlo. El día que conectemos a través de estos títulos de oración, las obras de Dios se levantarán de una manera que nada ni nadie las puede parar. En absoluto. Hechos 10, versículo 38, que este es el momento en que la gente será libre del diablo. Es el texto que nos hemos quedado cortados que vosotros ibais a hablar. A partir del versículo 16 de Hechos 16, se levantarán niñas que están endemoniadas. Se verá la obra del diablo, pero se verá también la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo, frenando y atando toda obra de oscuridad y toda obra de Satanás. Es la obra de que los hombres y mujeres, las niñas, sean libres de la obra de Satanás, sean libres de esa obra de oscuridad. Es el tiempo y el momento para que sean liberados. Hechos 13:48, la mención de los hombres y mujeres que son declarados o designados para vida eterna. Esa es la obra del encuentro con las personas preparadas por Dios. Son las señales que Dios levantará a nuestro paso. Esa es la obra de la evangelización. Cuando uno está estableciendo el reino de Dios. Cuando un hombre disfruta de Emmanuel. Cuando alguien disfruta de la plenitud del Espíritu Santo, estas cosas ocurren. Y escucharás un día la voz de Dios que te dirá como a Pablo, debes de ir a Roma. Tienes que ir a tu Roma.
Tienes que ir al lugar donde Dios te está marcando y escucharás una voz de Dios que te dirá: sé valiente, porque yo estoy contigo. Y te levantarás como Pablo y dirás: ¿a dónde tengo que ir? Y él te dirá: tranquilo, tienes que estar delante de César, porque yo te he dado una palabra que vas a predicar a reyes y a príncipes, y no te morirás sin que lo hagas. Por eso no tengas miedo, no tengáis miedo en absoluto. Oro para que disfrutéis de estas bendiciones. Oro y os bendigo para que esta palabra y estas bendiciones vengan sobre vosotros, porque estamos en el horario de levantar las iglesias regionales, pero no se puede levantar una iglesia regional, que es un local vacío, inerte, si no se levantan. La época de los obreros, todos los campos donde estáis los obreros, se levantarán las iglesias regionales, porque ahí se establecerá el reino de los cielos. Yo os bendigo en el nombre de Jesucristo, como he dicho muchas veces y lo vuelvo a reiterar en el día de hoy y en este horario. Todos, cada uno de los miembros de la Iglesia Aposento Alto, todos y cada uno, sois obreros con esta característica. Estos sois vosotros. Este es vuestro futuro. Este es el plan que Dios tiene para vosotros. Tomarlo en el nombre de Jesucristo. Vosotros sois estos obreros, todos y cada uno. A veces me ufano cuando voy por ahí y digo: yo en mi iglesia no tengo miembros de iglesia, no tengo miembros. Tengo obreros y discípulos. Os bendigo como obreros y como discípulos en el nombre de Jesucristo. Que tengáis victoria en esta semana en vuestro campo. En el nombre de Jesucristo os bendigo.